Muy bien, voy a explicarles el tema de esta semana. Se llama poliedros. Los poliedros es un cuerpo geométrico tridimensional cuyas caras son polígonos. Los poliedros pueden ser convexos o cóncavos. Recuerden que son convexos cuando sus ángulos son menores a 180 grados y cóncavos cuando sus ángulos miden más de 180 grados. Los poliedros tienen los siguientes elementos. Contienen caras, aristas, vértices y diagonales. Me voy a ir aquí a un PDF para explicarles. Tenemos diferentes tipos de poliedros. Los poliedros pues son figuras tridimensionales que en sus caras o sus lados están formados por polígonos. ¿Okay? Los poliedros, hay poliedros o la clasificación de los poliedros son cuando son regulares o irregulares. Regulares es cuando todas sus caras son iguales. Por ejemplo, este es un tetraedro y por cara tienen triángulos. Entonces tiene 4 lados o 4 caras y todas sus caras son iguales. Este de aquí es un cubo o un hexaedro, ya que tiene 6 lados y contiene cuadrados en cada uno de los lados, ¿sí? Hexaedro o cubo. También tenemos un octaedro que tiene 8 lados y los 8 lados del hexaedro son triángulos. Tenemos un dodecaedro que tiene 12 lados y cada lado es un pentágono, ya que tiene 5 lados. Como ustedes pueden observar, cada lado del poliedro pues es un polígono. Este polígono tiene en la unión de un polígono con otro polígono, tiene estas líneas o esta separación que le vamos a llamar aristas. ¿Ok? Entonces las aristas es la separación entre un polígono y otro dentro del poliedro. ¿Ok? Si tiene 5 lados, quiere decir que tiene 5 aristas por cada cara. ¿De acuerdo? Y recuerden que la unión de cada arista, estas uniones, le vamos a llamar vértices, como ya le veníamos llamando. ¿De acuerdo? Si tiene 5 lados, tiene 5 vértices. Entonces, la cara está compuesta por aristas, que son los lados del polígono y que unen al otro polígono, que es otra cara. Y los vértices son los puntos en donde se unen las aristas. Pero también en un poliedro podemos tener diagonales. Eso también ya lo explicamos en el tema anterior. Una diagonal son líneas que salen de un vértice a otro vértice que no son continuos. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario. No, profe. Muy bien. Entonces, lo borro. Su clasificación puede ser por sus caras, o sea, el número de caras que tengan. Un tetraedro tiene 4 caras, aunque sean triángulos, pero tiene 4 caras. Un pentaedro tiene 5 caras, un hexaedro tiene 6, un heptaedro tiene 7, un octaedro tiene 8 caras. No importa la figura que me está formando esa cara, pueden ser cuadrados, triángulos, pueden ser heptágonos, pentágonos, etcétera, ¿sí? Por lo regular, este tipo de poliedros son regulares. Lo podemos clasificar también por si son convexos y pueden ser convexos regulares o irregulares. Y los irregulares incluso los podríamos clasificar
como si fueran cóncavos. Si al prolongar un plano cualquiera de sus caras entra al poliedro, una de las caras está hacia adentro del poliedro, eso sería un poliedro cóncavo, o pueden ser pirámides o prismas. En este documento podemos observar aquí en el índice que viene la clasificación de prismas, pirámides, incluso cilíndricos, ¿no? o cilindros o conos, ¿sí? Un prisma es cuando tiene dos de sus bases, tiene dos bases, una inferior y una superior. Aquí podemos observar un ejemplo. Estos son prismas, ya que tienen una base inferior y una superior de la misma medida, y sus lados o caras son rectangulares, ¿sí? Este es de 4 lados, aquí tenemos uno de 3, tiene una base inferior triangular, pero sus lados o sus caras son rectangulares. ¿Lo ven? Aquí el de 5 lados, pueden observar que tiene una base superior, una inferior de 5 lados, y sus caras laterales son rectangulares. ¿Ok? La pirámide, a diferencia del prisma, es que tiene una base con un polígono, pero en la parte superior tiene un vértice en donde se unen sus lados, que también son triangulares. ¿Okay? La base puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, pero las caras laterales de una pirámide siempre van a ser triángulos, ¿sí? Y puede ser que la base tenga 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, y ustedes pueden observar que las caras laterales siempre van a ser triángulos. Esa es la clasificación de las pirámides. Bueno, aquí viene una que son cortadas, y estos son cilindros, tiene como base un círculo y no tiene en realidad sus lados no están divididos ni en triángulos ni en rectángulos, es solamente un solo rectángulo que tiene como base la circunferencia del círculo. ¿Me explico? O los conos tiene de base un círculo, pero tiene un vértice en la parte superior. ¿De acuerdo? Bueno, regresando entonces a las pirámides. En las pirámides nosotros podemos calcular o podemos identificar algunos conceptos importantes. Como ustedes pueden observar, las pirámides pues tiene un polígono de base, que ese lo vamos a llamar base del poliedro, ¿sí? Y este polígono contiene las aristas, que por lo regular las aristas tienen la misma longitud, o sea, lo que mide aquí es lo mismo que mide acá, y es lo mismo que mide acá, y es lo mismo que mide acá. ¿Okay? Este polígono, por ejemplo, es un cuadrado, quiere decir que este lado y este lado miden lo mismo, igual que este lado, ¿sí? Y dentro del polígono base vamos a tener un apotema. El apotema es la longitud que hay del centro del polígono base a un lado, a la mitad de uno de los lados. ¿Ok? Este se llama apotema del polígono. ¿De acuerdo? De cada uno de los lados del polígono base va a surgir un triángulo. ¿De acuerdo? Un triángulo acá. Y este triángulo pues va a tener de base la misma longitud que la arista del polígono base. O sea, si aquí mide 10, pues aquí va a medir 10. Y este 10 corresponde a la longitud del polígono base, pero también corresponde a la base del triángulo que aquí se encuentra. ¿De acuerdo? Cada uno de los triángulos pues es las caras que tiene el poliedro, ¿sí? Entonces, se le llama cara de la pirámide, ¿de acuerdo? En la parte superior, donde se juntan todas las caras del poliedro, pues vamos a tener el vértice de la pirámide, ¿sí? Y pueden observar que cada una de las caras, pues, tiene una altura. Esta altura está en el centro de la base,
hacia el vértice, ¿sí? Es como si nosotros nos trajéramos la cara hacia acá, sería más o menos así la cara. Esta que está aquí, pues es la arista de la base, esta sería la base, pero recuerden que la altura va de la mitad de la base hacia el vértice superior. Este de aquí sería nuestra altura, ¿de acuerdo? Y aquí la conocen como apotema del poliedro, ¿de acuerdo? ¿Por qué como apotema? Porque nosotros en las pirámides vamos a tener una altura que va a ser la altura de la pirámide. Y esa altura va del centro de la base hacia el vértice de la pirámide, ¿sí? Entonces, este de aquí se llama altura del poliedro o de la pirámide, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta. No, profe, vamos bien. Ok. Bueno, entonces déjenme borrar esto porque luego me estorbo. Muy bien, entonces, para calcular el área del poliedro y el volumen, pues debemos de conocer algunos datos, ¿ok? Primero, la fórmula para calcular el área total de un poliedro es área de la base más 1/2 por el perímetro de la base por la altura del poliedro. Esto sería igual a decir que el área total va a ser igual al área de la base más el perímetro de la base por la altura del poliedro entre 2. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Y el volumen también lo podemos escribir. El volumen aquí me dice que es 1/3 del área de la base por la altura del poliedro. Entonces, el volumen lo podremos escribir como el área de la base por la altura del poliedro entre 3. Ahorita les voy a explicar por qué entre 3. ¿Okay? Entonces, estas dos fórmulas podemos reescribir de esta forma, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo y ahí les explico por qué se pueden cambiar las fórmulas o para que la entiendan mejor. Dice que tenemos que hallar el área total y el volumen de una pirámide cuadrangular, quiere decir que de base tiene un cuadrado, cuya arista de ese cuadrangular mide 10 centímetros. La altura del poliedro es de 12 centímetros y la apotema del poliedro o la apotema o la altura de una de las caras de la pirámide es de 13 centímetros. Lo primero que tenemos que hacer pues es más o menos imaginarnos cómo está esta pirámide. ¿Okay? Primero dice que de base pues tiene un cuadrado. Este cuadrado quiere decir que mide 10 aquí, 10 acá, 10 acá y 10 acá. ¿Sí? Que la apotema del polígono es la altura del triángulo de la cara. Aquí tenemos el triángulo. Su altura es esta de aquí, mide 13 centímetros. La altura de la pirámide, que va del centro del polígono de base hacia el vértice superior, esta altura mide 12 centímetros. Y me indica también que esta apotema, la apotema del polígono base, mide 5 centímetros. Aquí ustedes pueden observar que se está formando un triángulo rectángulo entre la altura del polígono, la apotema de la base y la apotema del polígono, del poliedro, perdón, formándome aquí un ángulo de 90 grados. ¿Y lo ven? Si yo tengo un ángulo de 90 grados, pues automáticamente yo sé que este de aquí es un cateto del triángulo rectángulo, este es otro cateto, y la apotema del polígono sería la hipotenusa, ¿sí? Prácticamente estoy formando algo así. Este es la apotema del polígono base, esta es la altura del poliedro, y este de aquí es la apotema del poliedro, ¿ok? Que para mí esto sería entonces la hipotenusa, ¿sí? Por ahí lo recuerdan, porque van a hacer unos cálculos para calcular el área
y el volumen del ejercicio. ¿Ok? Bueno, teniendo ya esa información, pues yo puedo calcular el área de las caras. Para calcular el área de las caras le llaman área lateral. Es el perímetro de la base por la apotema del poliedro entre 2. ¿Qué es el perímetro de la base? Pues es multiplicar esta longitud de 10 centímetros por los lados que tiene la base. En este caso, los lados que tiene son 10 por 4 lados, 40 centímetros. Y posteriormente lo vamos a multiplicar por la apotema o por la altura del triángulo de las caras, que en este caso serían 13 centímetros. 40 por 13, 520. Y lo vamos a dividir entre 2, 260 centímetros cuadrados. Si no entendieron por qué sucedió eso, se los voy a explicar de otra manera. Imagínense ustedes que nada más concéntrense en este triángulo que está aquí. ¿Okay? Ese triángulo que está aquí, pues es la cara de uno de los lados de la pirámide. Y este lado de acá es la base que mide 10 centímetros. Este lado correspondería a este lado que está aquí, que mide 10 centímetros. ¿Ok? Si lo pegan van a observar que este lado le pertenece a este lado de acá, que son 10 centímetros. ¿Sí? Entonces tenemos la base. Para calcular el área de este triángulo es base por altura entre 2. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, el área de un triángulo es igual a base por altura entre 2. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la base? Pues el área de ese triángulo sería 10. ¿Cuál es la altura? Es esta de aquí, esta apotema. ¿Sí? Sería 13 centímetros por 13 entre 2. Sería entonces igual a 10 por 13, 130 centímetros cuadrados entre 2. Y 130 centímetros cuadrados entre 2, pues me da 65 centímetros cuadrados. Pero ese es el área solamente de este triángulo. ¿Cuántos triángulos vamos a tener? Pues depende cuántos lados tenga la cara, digo la base, ¿sí? ¿Cuántas caras tiene esta base? Pues esta base tiene 4 lados, quiere decir que tiene 4 caras mi pirámide, ¿ok? Quiere decir entonces que yo voy a multiplicar esta área por las 4 caras y 65 por 4 me da 4 por 5, 20, llevamos 2, 4 por 6, 24 y 2 que llevamos, 260 centímetros cuadrados, que como ustedes pueden observar es lo mismo que me da la otra fórmula, ¿de acuerdo? Entonces ya sea que lo hagan de esta forma, de que calculen el perímetro de la base, o sea cuánto vale cada lado, por el número de lados, por la apotema del poliedro y lo dividan entre 2, ¿sí? O si no, si saben cuánto vale esto, cuánto vale la apotema, pues automáticamente multiplican esto por la apotema entre 2 y lo multiplican por el número de caras, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? De mi parte está claro, profe. Ok. Bueno, entonces ya tenemos el área solamente de esta parte rosa, pero la base también corresponde a la pirámide. Hay que calcular el área de la base. Como es un cuadrado o un rectángulo, el área de un rectángulo o de un cuadrilátero se saca, de un rectángulo o un cuadrado se saca base por altura. ¿Ok? En este caso, la base pues vale 10, la altura vale 10. Como es un cuadrado, es lado por lado o lado al cuadrado. Lado por lado, 10 por 10 me da 100 centímetros cuadrados. ¿Ok? O 10 al cuadrado me da 100 centímetros cuadrados. Entonces sumamos las dos áreas, las áreas de la área lateral y la área de la base, ¿sí? La área lateral me daba 260 centímetros cuadrados y el área de la base son 100 centímetros cuadrados. Me da entonces un total de 360 centímetros cuadrados. Ese es el área. Ahora vamos a calcular el volumen. El volumen se calcula con el área de la base por la altura.
de la pirámide, ¿sí? Es 1/3 del área de la base por la altura. Les había dicho que esta fórmula la podemos escribir como que el volumen es igual al área de la base por la altura de la pirámide entre 3. Para decir por qué entre 3, maestro. Muy sencillo. Imagínense que ustedes tienen una pila o una cisterna, más o menos así, y quieren calcular el volumen. ¿Qué es el volumen? El volumen es la cantidad que yo le puedo meter a esta cisterna. ¿Ok? Puede ser que la cantidad sea agua o no sé, algún líquido, ¿no? Y supongamos que su alberca o su cisterna o su pila mide 4 metros de largo por 3 metros de ancho por 2 metros de alto. ¿Ok? Para calcular el área de la base de la piscina, esta área de aquí, pues tenemos que multiplicar este lado por este lado. ¿Sí? Es como si yo tomara este de aquí y dijera, este es el área de la base y mide 4 y 3. ¿Ok? ¿Cuánto es 4 por 3? El área de la base sería 4 por 3 metros, pues es igual a 12 metros cuadrados, porque metro por metro me da metro cuadrado. ¿Ok? Pero además, esto de aquí lo tengo que multiplicar por la altura. ¿Cuánto mide la altura? La altura mide 2 metros. Entonces, 12 por 2 son 24 metros cuadrados por metros cúbicos. ¿Ok? Tenemos 24 metros cúbicos, que es el área de esta piscina o esta alberca. ¿De acuerdo? Pero las pirámides no es un rectángulo. Las pirámides me representan solamente la tercera parte de un rectángulo. Si nos vamos, déjame ver si me lo puedo llevar. Imagínense que me llevo esto para acá. Y aquí con mi regla, yo voy a trazar la altura en cada uno de los vértices. Dejar de cuánto es la altura de esta. No me alcanza a dar, ¿verdad? Creo que son 4 centímetros y medio. Supongamos que son 4 centímetros y medio. Más o menos. Voy a poner color verde para ver si no se confunde. 4 centímetros y medio aquí. Tomamos ahora en este de acá. Y trazamos. ¿Qué pasó? Creo que lo cerré sin querer. 4 centímetros y medio, más o menos como por aquí. Ajá. Bueno, vamos acá, a este vértice. Y trazamos 4 centímetros y medio, más o menos como por aquí. El último vértice que está por aquí. Trazamos 4 centímetros y medio también. Ahora unimos esos vértices. Más o menos así. Oh, se me perdió este de aquí. Creo que era este, sí, no. Se me ha perdido. Vamos a rayarlo ahí. A ver si da.
Más o menos así. Bueno, entonces, como ustedes pueden observar, pues yo tengo podemos decir que un cubo. El cubo no se puede representar así. Este es un prisma o un rectángulo. Y pueden observar que en la parte de adentro, la pirámide pues solamente me representa una pequeña parte de este rectángulo. Si yo estuviera calculando el volumen de este rectángulo, pues sería esta base, o sea, el área de la base, que es lado, por la altura, que son los 12 centímetros, serían 100 por 12, 1200 centímetros. Pero el triángulo solamente me representa una tercera parte de toda la base de este rectángulo. ¿De acuerdo? Es por eso que tenemos que, en este caso, tenemos que dividirlo entre 3, ¿sí? Entonces, por eso se divide entre 3. Multiplicamos base, el área de la base, 10 por 10, que son 100, por los 12 centímetros, que es la altura, 1200, y lo dividimos entre 3, me da 400 centímetros cúbicos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta, algún comentario. No, profe. Bien, entonces si no hay preguntas, vamos a ver el ejercicio de esta semana. Lo que van a realizar esta semana son 2 cosas. Primero, van a resolver el volumen y el área de la cúspide del santuario guadalupano, que está ubicado en la ciudad de Sonora, Michoacán, el cual tiene de forma una pirámide hexagonal de 1.22 metros de lado y su altura mide 9.4 metros. Aquí se incluye un video en el cual explican cómo calcular el área de una pirámide hexagonal. Lo relevante que ustedes tienen que tener atención en este video es que primero, pues, como base tiene un hexágono, ¿sí? Le está diciendo que lo único que les dan es que este lado del hexágono, o los lados del hexágono, miden 1.22 metros. Y la altura de la pirámide, esta de aquí, mide 9.4 metros. No le está dando cuánto vale la apotema del polígono, ni la apotema o la altura del poliedro. O sea, esto de aquí sí lo tienen, pero esto de acá no lo tienen, ni esto de acá lo tienen. Aquí les va a explicar cómo calcular esta apotema del polígono. Como ya tienen una vez que tengan la apotema del polígono, ya tienen la altura, pues van a poder calcular cuánto es la hipotenusa, que esa va a ser la apotema de la cara. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que vean este video, se los voy a pasar también por el grupo de WhatsApp. Y la segunda parte es construir 2 poliedros, ¿sí? Les voy a pasar este PDF, en el cual pues tienen que imprimir cualquiera de... Yo les recomiendo que sean de estos de estos tipos de poliedros, unos poliedros regulares. Puede ser un tetaedro y un octaedro, o un hexaedro con un tetraedro, un dodecaedro con un tetraedro, con los que ustedes quieran, pero que sean 2. Lo único que tienen que hacer pues es ir a imprimir la hoja del poliedro que quieren construir y recortar la hoja, de preferencia que sea una hoja en blanco, y ustedes pinten o coloreen. Antes de recortar, colorean los lados del poliedro. Lo recortan, no vayan a recortar esto, hay que irse por la orillita. Recortan aquí las orillitas. Y ya que lo recortaron, lo pegan. Estas pestañitas tienen que ir por dentro del poliedro. Hay que doblar los lados, que recuerden que se llaman aristas. Hay que doblar las aristas para que se pueda construir la figura en tercera dimensión. ¿Okay? Son 2 figuras diferentes de las que ustedes quieran. Si ustedes quieren poner, investigan ahí en internet cómo se saca el volumen de un octaedro. Si construyen el octaedro, pues ponen la fórmula para calcular el área y el volumen de esta figura. ¿Ok? Le toman fotografías y
lo mandan junto con la resolución del área y volumen de la cúspide del santuario de Guadalupe que se encuentra en Zamora, Michoacán. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario. No, profe. ¿Todo bien? De mi parte sí. Bueno, si no hay dudas, entonces sería todo. En un ratito les mando los videos por el grupo. Recuerden que les mando los videos de todas las clases, porque hay veces que en algunas clases digo una cosa o explico más que en otras. Yo les recomiendo que vean de preferencia varias clases, o si quieren ver cómo calculé una parte, pueden adelantar o regresar el video. Que estén muy bien, y nos vemos la próxima semana.